Los ciudadanos estadounidenses se salen a votar en las elecciones legislativas de medio término. Para esta jornada, la impopularidad del presidente Joe Biden está ayudando a impulsar la opinión de que los republicanos obtendrían el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y posiblemente también del Senado del país este martes. El control de incluso una Cámara del Congreso les daría a los republicanos el poder de detener la agenda legislativa del mandatario, que asumió en 2021 en medio de la pandemia de COVID-19 y que ha tenido que asumir asimismo las cicatrices económicas de esta crisis sanitaria mundial, incluida la inflación. Su índice de aprobación llegó al 36% en mayo y en junio. Con ese panorama se renuevan un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara, además de algunas gobernaciones. La conversación sobre este tema es con Felipe Cala. Él es director de incidencia para América Latina y el Caribe de Open Society Foundations. Felipe, gracias a usted por estar con nosotros. Se prevé que los republicanos ganen el control al menos de la Cámara de Representantes e incluso eventualmente del Senado. ¿Cómo sería en ese caso el escenario de gobernabilidad para Joe Biden? Ángela, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, como señalas tú, hoy se decide el control por el Congreso, tanto la totalidad de la Cámara de Representantes como 35 sillas del Senado. En caso en que los republicanos tomen el control de las dos cámaras, bueno, el escenario se complicaría bastante para el presidente Joe Biden. Como sabes, el Congreso y la mayoría en el Congreso define qué se discute, qué se vota y en qué se gasta. Y aunque el presidente con un margen de maniobra mínimo ha logrado pasar algunas piezas de legislación significativas, hacia adelante las cosas se complicarían bastante, pero creo que también algo bien importante para resaltar pues son las 36 carreras por las gobernaciones de distintos estados, que también podrían definir el panorama para las elecciones presidenciales en 2 años. Eso también complicaría bastante la agenda demócrata hacia futuro. Bueno, hablemos de un tema histórico y es que la oposición normalmente vence en las elecciones de medio mandato. ¿Por qué este fenómeno? ¿Cómo afecta el equilibrio de poder en un país tan diverso y tan grande como Estados Unidos? Sí, esa ha sido la tendencia histórica en Estados Unidos. eh, y claramente hoy parece que no va a ser la excepción. Las encuestas le dan el control de la Cámara de Representantes a los republicanos y últimamente hemos visto una tendencia en las encuestas sobre el Senado en esa misma dirección. Eh, es bastante posible Sí, el Felipe, caso. perdí. Y en términos del equilibrio de poderes, Ángela, creo que, creo que pues es simplemente el funcionamiento de una democracia, pero definitivamente en estas elecciones los republicanos en ciertos estados han impulsado agendas para restringir el voto, para limitar el voto a distancia, para lograr que no se cuenten votos que habían sido enviados por correo, como es el caso de Pensilvania, lo cual ha ocasionado una medio crisis, pues, esta mañana y ayer en Filadelfia y en otras ciudades del estado. Entonces, pues, se han llevado a cabo, digamos, estrategias y tácticas bastante dudosas que han restringido el voto en cierta medida y que claramente no contribuyen en términos de equilibrio de poderes. Pero bueno, el Congreso estará ahí para ejercer sus funciones de control pues eso, como decíamos, le complicará un poco la vida al presidente Joe Biden y a la administración demócrata. Muy bien, Felipe, vamos a hablar de los temas que son decisivos para los votantes. Uno de ellos es la subida de los precios, que además ha afectado mucho la popularidad de Joe Biden. Y quisiera que hiciéramos una balanza de ese tema con, por ejemplo, una de las grandes campañas demócratas en estas elecciones y es el aborto, la defensa del aborto que fue anulado como derecho nacional con el fallo Roe v. Wade. ¿Cómo entra ahí, por ejemplo, el voto de las mujeres? Eh,
Bueno, por un lado, Ángela, los temas que le están preocupando están un poco lejos de los temas que han impulsado los demócratas en estas elecciones de medio término. Los precios obviamente han subido y la inflación, a pesar de esfuerzos muy concretos de esta administración, no ha bajado. No ha bajado lo que ellos habrían esperado que bajara y se ha mantenido alrededor del 8%. Eso ha sido el tema y la preocupación central para los votantes demócratas y republicanos a lo largo y ancho del país, incluso para las mujeres, incluso para las mujeres. Creo que los demócratas sobreestimaron el peso que hubiera podido tener el tema del aborto y la decisión de la Corte Suprema de rescindir el fallo de Roe versus Wade. Eh, y aunque activó en cierta medida a los demócratas durante el verano, sobre todo en estados con tendencia republicana, donde este derecho eh, está más en contienda y está más en peligro. La verdad, con la inflación persistente, los votantes no le han dado el peso que los demócratas esperaban que les fuera a dar que le fueran a dar al tema del aborto. Hay una desconexión, creo yo. Los votantes están viendo los temas económicos, están viendo los temas de crimen y seguridad, están viendo el tema migratorio como las tres prioridades claves de la elección, y sin embargo la calificación de los demócratas en el manejo de esos temas no es alta. Le dan una calificación alta en los temas de derechos sexuales y reproductivos, en los temas de cambio climático y otros temas de política social, pero lamentablemente esos no son los temas que están Acaparando en esta el top of campaña. mind del votante norteamericano hoy.